Hola exploradores, sean bienvenidos a SCP Resumen. Se agradece su visita y apoyo. Para más información, vean la descripción o el canal. Ahora, comenzamos. SCP-411. Antigua precognición. Daumiel. SCP-411 es un varón caucásico de pelo grisáceo, ojos azules y de edad increíblemente avanzada. Las estimaciones de su edad biológica se sitúan en torno a los 400 años. Debido a su naturaleza, el personal de investigación que trabaje con él necesita una capacitación especial en entrevista y lingüística. SCP-411 envejece en reversa, rejuveneciendo al mismo ritmo que un humano normal envejecería. La memoria de SCP-411 también funciona al revés. SCP-411 no tiene memoria de eventos pasados, pero puede recordar el futuro. Gran parte de la información que se ha recopilado sobre SCP-411 a través de sus recuerdos proviene del trabajo de un tal Dr. Light Tucker, un individuo que hasta ahora parece no trabajar para la Fundación y por lo tanto se debe tener cuidado al aplicar esta información. SCP-411 habla un dialecto del inglés todavía desconocido, cuya gramática y vocabulario difiere significativamente del inglés moderno. Las personas que reciban formación en este idioma deberán tener conocimientos básicos de español, mandarín y/o cantonés, haskell y un idioma de información confidencial. La capacidad de SCP-411 para recordar sucesos futuros se ve obstaculizada por su avanzada edad biológica. Los sucesos de más de unos meses en el futuro a menudo los olvida, y los detalles de los sucesos en el futuro cercano son a menudo vagos y poco claros. Los acontecimientos que rodean a las personas que conoce son, a menudo, más claros, pero las omisiones no son infrecuentes. Además, las desviaciones de las memorias de SCP-411 del futuro causan daños mentales significativos a SCP-411 y a menudo pueden ocasionarle catatonía durante días. Debido a la posibilidad de que se pierdan datos valiosos de esta manera, particularmente porque un recuerdo a menudo desencadena otros recuerdos más significativos, las memorias de SCP-411 solo deben ser utilizadas en las siguientes situaciones: riesgo de lesiones graves, brechas de seguridad o muerte del fundador. Riesgo del escenario de la clase K, riesgo de brecha de seguridad de clase 1. Los anteriores son obligatorios. Riesgo de muerte de personal o 5. Riesgo de brecha de contención significativa y destructiva de un SCP. Los anteriores son aconsejados. Riesgo de brecha de seguridad de clase 2. Riesgo de muerte de varios miembros del personal de investigación de alto nivel. Los anteriores son sugeridos. Aunque se requiere un curso completo de capacitación para interactuar con SCP-411, se deben seguir las siguientes pautas si se requiere una entrevista de emergencia. Desde el punto de vista de SCP-411, su primera reunión es su reunión final. La angustia u otros estados emocionales elevados no son motivo de preocupación. SCP-411 hará referencia a eventos en su futuro como si fueran del pasado. No intente intervenir en estos eventos. La perspectiva de SCP-411 sobre un evento es, aproximadamente, opuesta a la de un observador normal. SCP-411 contestará sus preguntas antes de que usted las haga y no recordará ningún punto de la conversación antes de su pregunta actual. No deje de hacer las preguntas que SCP-411 ya ha contestado. Se desconoce cuándo se unirá a la Fundación el Dr. Light Tucker, pero se ha decidido que no debe ser buscado activamente. Tras su eventual reclutamiento, se deberá montar una supuesta brecha de datos, y toda la información relacionada con SCP-411 será borrada para prevenir paradojas ontológicas con respecto a sus capacidades. Fin del archivo. Recuerden que pueden apoyar al canal y a su editor, comentando, recomendándolo, dando me gusta y suscribiéndote. Y si está dentro de sus posibilidades, donando con lo que puedan a la cuenta de PayPal en la descripción. Muchas gracias por ver.